Muy buenas noches con el público en general. Me llamo Brian Espinosa, estudiante del quinto semestre de la carrera de contabilidad del Instituto Superior Universitario Sucre. Eh, este video va dirigido para el ingeniero Osvaldo Lor de la materia de finanzas. El día de hoy hablaremos sobre el libro Principios de Finanzas, en el cual me ha tocado a mí el capítulo 11, el cual trata sobre el tema de análisis de proyectos, el cual entra en primer plano el hecho de aceptar o no los proyectos. Es algo muy sencillo, pero esto no es así, ya que al momento de preparar un conjunto de pronósticos de flujos de efectivo, selecciona la tasa de descuento de manera correcta y así hallar el valor presente neto es otra cosa, ya que por alguna razón se llegue a encontrar con algunos que otros proyectos pueden llegar a generar valor para los accionistas. Por ello, en este capítulo se subdividirá en tres, con los cuales las empresas consiguen poner las cosas a su favor al tomar decisiones de inversión. Por ello, en el primer capítulo será el de revisar cómo las empresas desarrollan planes y presupuestos de inversiones de capital, cómo autorizan determinados proyectos y cómo a su vez verifican si estos se desempeñan de acuerdo a lo que hayan prometido. Por ello, cuando los administradores reciben una propuesta de inversión, no toman demasiado en serio los pronósticos del flujo de efectivo. Por esto, de igual manera, tratan de entender lo que vendría a ser el que puede hacer que el proyecto funcione o que resulte mal, como recordamos en la ley de Murphy. Si algo puede salir mal, lo hará, o el corolario de O'Reilly, en el peor momento posible. En el segundo subcapítulo es mostrar cómo los administradores utilizan el análisis de sensibilidad, el análisis de punto de equilibrio y la simulación de Monte Carlo para identificar los supuestos cruciales de las propuestas de inversión, así como explorar lo que podría salir mal. No hay nada mágico en estas técnicas más que el sentido común asistido por computadora. No se necesita una certificación para saber utilizarlas. Comúnmente, el análisis de flujo de efectivo supone que las empresas gestionan los activos de forma pasiva e ignorar las oportunidades de expansión del proyecto si es exitoso o de abandonarlo en caso contrario. Sin embargo, los administradores inteligentes toman en cuenta estas oportunidades inteligentes, toman en cuenta estas oportunidades al momento de decidir sobre una inversión. Buscan la manera de capitalizar el éxito y reducir los costos del fracaso. Y están dispuestos a pagar por proyectos que ofrezcan dicha flexibilidad. En la última sección del último subcapítulo describimos algunas opciones reales importantes y se muestra cómo utilizar los árboles de decisiones para realizar para elecciones futuras. El proceso de inversión de capital. Los directorios necesitan alguna advertencia sobre los futuros desembolsos de inversión. Por eso, en casi las grandes empresas, el proceso de inversión comienza con la preparación de un presupuesto de capital anual, que es una lista de proyectos de inversión planeados para el año siguiente. La mayoría de las compañías permite que las propuestas de proyectos provengan de las plantas para que sean revisadas por los administradores de división y después por los directivos y su personal de planeación. Por ello, muchos de los presupuestos inconscientes se filtran en los planes de inversión. Por eso, muchas empresas inician el proceso de presupuesto de capital, estableciendo pronósticos consensuados sobre indicadores económicos como inflación,
y crecimiento del Producto Nacional Bruto, así como pronósticos sobre ciertos asuntos que son importantes para el negocio de la empresa, como la construcción de nuevas viviendas o de los precios de las materias primas. Posteriormente, estos pronósticos se convierten en la base del presupuesto de capital. La preparación del presupuesto de capital no es un ejercicio rígido ni burocrático, sino un proceso con muchas discusiones. Los administradores de división negocian con los de planta y afinan sus listas de proyectos. El presupuesto de capital final también debe reflejar la planeación estratégica de la empresa. Dicha planeación asume una división descendente de la empresa e intenta identificar los negocios en los que tiene una ventaja competitiva, así como aquellos que podrían venderse o cerrarse. Autorización de proyectos y el problema de pronósticos sesgados. Una vez que el presupuesto de capital es aprobado por los directores y por el Consejo de Administración, se convierte en el plan oficial del siguiente año. Sin embargo, no es la aprobación final de determinados proyectos. Casi todas las empresas demandan una solicitud de asignación de fondos para cada propuesta. Esta solicitud incluye pronósticos detallados, análisis de flujos de efectivo, descontados e información de respaldo. Muchos proyectos de inversión conllevan costos elevados y pueden determinar el tipo de negocios de la empresa durante 10 o 20 años. Por lo tanto, la aprobación de las solicitudes de asignación de fondos se reserva a los directores, a menudo a partir de límites sorprendentemente bajos. Se espera que los administradores de planta o de división sean optimistas cuando representan propuestas de inversión. Ello no es del todo malo. Los psicólogos enfatizan que el optimismo y la confianza pueden aumentar el esfuerzo, el compromiso y la persistencia. El problema es que posiblemente cientos de solicitudes de asignación de fondos lleguen cada año a los directores. Se trata básicamente de documentos de ventas presentados en un frente común y están escritos con el objetivo de persuadir. Como las empresas calculan el BPN o valor presente neto de un proyecto al pronosticar los flujos de efectivo y descontar de ellos una porción que reflejará el riesgo del proyecto, el resultado final es la contribución del proyecto a la riqueza de los accionistas. Es importante comprender el análisis de flujos de efectivo descontados, pero la buena práctica del presupuesto de capital es más que la simple habilidad para descontar. Primero, las empresas tienen que establecer un conjunto de procedimientos de presupuesto de capital para así asegurar que se tomen las decisiones de forma sistemática. La mayoría de las compañías prepara un presupuesto de capital anual, el cual es una lista de proyectos de inversión planeados para el siguiente año. La inclusión de un proyecto en el presupuesto de capital no representa la aprobación final del gasto. Antes de que la planta o división prosiga con una propuesta, generalmente tendrá que enviar una solicitud de aprobación que incluya pronósticos detallados, análisis de flujos de efectivo, descontados e información de respaldo. A menudo quienes proponen los proyectos de inversión de capital sobreestiman los flujos de efectivo futuros y subestiman los riesgos. En consecuencia, las empresas necesitan procedimientos para asegurar que los proyectos se ajusten a los planes estratégicos de la empresa.
sean desarrollados sobre bases sólidas y se haya estudiado de forma honesta y transparente. Dichos procedimientos se deben incluir factores adicionales sobre las tasas mínimas aceptables del proyecto, como para contrarrestar los pronósticos optimistas. Más adelante, después que el proyecto empiece a funcionar, la empresa puede darle seguimiento con una auditoría, el cual esta es la encargada de que muchas empresas controlen el progreso de los proyectos grandes, realizando auditorías poco después de que estos empiezan a operar. Las auditorías identifican problemas que necesitan correcciones, verifican la exactitud de los pronósticos y sugieren preguntas que debieron hacerse antes de que el proyecto arrancara. Las auditorías valen la pena principalmente porque ayudan a los administradores a hacer un mejor trabajo cuando llegue la siguiente ronda de inversiones. Puede que tras una auditoría el controlar diga, debimos haber anticipado la capacitación adicional que se necesitaba para los trabajadores. Cuando llegue la siguiente propuesta, la capacitación recibirá la atención que merece. Las auditorías no miden los costos ni los beneficios de un proyecto. Sería imposible separar el proyecto del resto del negocio. La buena práctica del presupuesto de capital también intenta identificar las principales incertidumbres de las propuestas de proyecto. La conciencia de tales incertidumbres lleva a la búsqueda de maneras de reelaborar el proyecto para reducir los peligros, o a una investigación adicional que confirmará si el proyecto vale la pena. Hay varios métodos a través de los cuales las empresas tratan de identificar y evaluar los peligros que acechan el éxito de un proyecto. El primero es el análisis de sensibilidad. En este método, el administrador considera uno a uno los supuestos o pronósticos que subyacen a los flujos de efectivo esperados y recalcula el BPN por valores optimistas o pesimistas de tal variable. El proyecto es sensible a dicha variable si el rango resultante del VPN es amplio, en particular del lado pesimista. Muchas veces el análisis de sensibilidad conduce al análisis del punto de equilibrio, el cual identifica los valores de equilibrio de variables fundamentales. Supongamos que el director está especialmente preocupado porque la competencia hará que bajen los precios y los ingresos. Entonces recalcula el nivel de precios, el cual el proyecto está en equilibrio y toma en cuenta la posibilidad de que de que los precios caigan a dicho nivel. El análisis del punto de equilibrio también se realiza con base en la utilidad contable, aunque no recomendamos ese procedimiento. El análisis de sensibilidad y del punto de equilibrio son fáciles e identifican los pronósticos y supuestos que en realidad son importantes para el éxito o fracaso del proyecto. Las variables básicas no cambian una a la vez. Por ejemplo, cuando los precios de las materias primas son más altos que lo previsto, es seguro que los precios de venta también lo serán. La respuesta lógica es el análisis de escenarios en el cual se examinan los efectos que tiene sobre el VPN la modalidad simultánea de más de una variable. Análisis de escenario. Si las variables están interrelacionadas, ayudaría la consideración de algunos escenarios factibles. Por ejemplo, tal vez el economista de la empresa se preocupe por la posibilidad de otra alza aguda en los precios mundiales del petróleo. Una respuesta directa a lo anterior sería fomentar el uso de transporte eléctrico. La popularidad de los autos compactados después de los incrementos en el precio del petróleo en 2006 podría hacer que se estimara que un aumento inmediato de 20% en el precio del petróleo permitirá
capturar otro 3% del mercado de motonetas. Por otro lado, el economista también cree que el aumento de los precios del petróleo provocaría una recesión mundial y al mismo tiempo estimulará la inflación. En ese caso, el tamaño del mercado regional sería de alrededor de 8 millones de motonetas y tanto los precios como los costos serían del 15% superiores a sus cálculos iniciales. Su BPN se incrementará en 6,4 millones de yenes. A menudo los administradores consideran que el análisis de escenario es útil, ya que les permite estudiar diferentes combinaciones de variables de forma coherente. Generalmente, los provisores prefieren proporcionar una estimación de los ingresos o de los costos bajo un determinado escenario que dar un valor absoluto optimista o pesimista. Examina un número limitado de combinaciones de variables. Si se requiere ver todas las combinaciones posibles, tendrá que recurrirse a la simulación de Monte Carlo. El análisis de sensibilidad permite considerar el efecto de cambios en las variables considerándolas de una en una. Al analizar el proyecto con escenarios alternativos, es posible considerar el efecto de un número limitado de combinaciones posibles variables. La simulación de Monte Carlos es una herramienta para considerar todas las posibles combinaciones, por lo tanto, permite inspeccionar la distribución completa de resultados del proyecto. En ese caso, debe construirse un modelo financiero del proyecto para especificar la distribución, la probabilidad de cada variable que influye sobre el flujo de efectivo. Posteriormente, se pide a la computadora que seleccione números aleatorios de cada variable y que recalcule los flujos de efectivo resultantes. De hecho, se debe pedir a la computadora que lo haga miles de veces a fin de que genere distribuciones completas de los futuros flujos de efectivo. Una vez que se tienen las distribuciones, será posible manejar mejor los flujos de efectivo esperados y los riesgos del proyecto. También se puede experimentar viendo cómo las distribuciones resultarían afectadas si se altera el alcance del proyecto o los intervalos de cualquiera de las variables. En ocasiones, los tratados elementales sobre presupuesto de capital dan la impresión de que una vez que el administrador toma una decisión de inversión, no hay nada que hacer más que esperar a que los flujos de efectivo realmente lleguen. En la práctica, las empresas constantemente modifican sus operaciones. Si los flujos de efectivo son mejores que los previstos, tal vez el proyecto se expanda, pero si son peores, quizás se reduzca o se abandone por completo. Las opciones de modificación de proyectos se conocen como opciones reales. En este capítulo introdujimos los principales tipos de opciones reales: opciones de expansión, opciones de abandono, opciones de sincronización y opciones que otorgan flexibilidad a la producción. Los buenos administradores toman en cuenta las opciones reales cuando evalúan un proyecto. Una manera conveniente de resumir las opciones reales y sus consecuencias en los flujos de efectivo es crear un árbol de decisiones. Para ello se identifican los problemas que podría tener el proyecto y los principales remedios a aplicar. Entonces, empezando del futuro al presente, se consideran las acciones que deberían tomarse en cada caso. Los árboles de decisiones, estos generalmente se utilizan para describir las opciones reales de los proyectos de inversión de capital, pero se emplearon en el análisis de proyectos muchos años antes de que las opciones reales fueran explícitamente identificadas. Los árboles de decisiones ayudan a comprender el riesgo del proyecto y el modo en el que las decisiones futuras afectarán sus flujos de efectivo. Incluso si nunca se aprende o se utiliza la teoría de la evaluación de opciones. Los árboles de decisiones son parte necesaria de una buena caja de herramientas financieras. La mejor manera de apreciar cómo los árboles de decisiones se usan en el análisis de proyectos es con un ejemplo
detallado. Espero les haya gustado. Muchas gracias.